Bienvenidos a Hablemos, un espacio con voces especializadas en ciencias sociales y humanidades, historia, antropología, literatura, estudios políticos e internacionales, agua y sociedad. Divulguemos la ciencia. Ya comienza Hablemos. En el caso de Venezuela y su riqueza basada en el petróleo parecería una fuente inagotable. Sin embargo, hay varios actores y decisiones que influyen a lo largo de la historia. Hoy vamos a conocer un poco de este caso a partir de la detención de su presidente Nicolás Maduro, que hoy está siendo procesado en territorio estadounidense. Bienvenidos, bienvenidas, comenzamos. Desde hace más de un siglo, el Caribe ha sido una región estratégica en la política mundial, tanto por su ubicación geográfica como por su riqueza en recursos naturales, especialmente el petróleo. En el siglo XIX surgió la Doctrina Monroe, una idea que buscaba limitar la influencia extranjera en América. Hoy, este debate vuelve a aparecer en torno a Venezuela, un país que cuenta con enormes reservas de hidrocarburos y un papel clave en el escenario internacional. Las tensiones actuales abren preguntas importantes. ¿Qué significa la soberanía en un mundo globalizado? ¿Cómo influyen los recursos naturales en la política? ¿Y de qué manera nos informamos sobre estos conflictos? Muchas veces conocemos los conflictos a través de una sola versión, lo que hace aún más importante buscar distintas fuentes, comprender los contextos históricos y formar miradas críticas. Porque para entender lo que ocurre hoy, también es necesario mirar hacia el pasado y preguntarnos cómo se construye el orden del mundo en el presente. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas. Nos da mucho gusto que nos estén acompañando. El pasado 3 de enero nos despertamos todos con la sorpresa de que Donald Trump, el presidente de los Estados Unidos, había hecho una maniobra para extraer de Venezuela a quien hasta ese entonces era su presidente y era Nicolás Maduro. Se veía venir por ahí un enfrentamiento, pero como que sí nos tomó hasta cierto punto por sorpresa, porque hacía muchos años que no hacía Estados Unidos una intervención de ese tipo. Venezuela es un país latinoamericano con el que tenemos muchas coincidencias o algunas coincidencias, así que bueno, un poco para entender qué está pasando, qué implicaciones tiene, si nos rebota algo de lo que está ocurriendo en aquel país, acá en México, y bueno, para entender un poco todo esto, tenemos que mirar al pasado y tenemos que ir entendiendo parte de lo que está ocurriendo con ayuda de un experto. Así que bueno, hoy damos la bienvenida a nuestro experto y está con nosotros el doctor Cándido Aguilar, historiador de aquí de la comunidad del Colegio de San Luis. ¿Cómo estás? Bienvenido, gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación y muy contento de poder dialogar en torno a este tema que es internacionalmente más que interesante. Sí, a ver, yo no sé si efectivamente coincides con que Venezuela tiene algunas coincidencias con México, pero creo que desde el punto de vista de que, bueno, somos países latinoamericanos, desde que ambos tenemos cierta riqueza petrolera, ya nos dirás si Venezuela tiene, creo que más petróleo que nosotros, pero bueno, un poco para entender lo que hoy está ocurriendo, creo que es necesario mirar al pasado y por eso la importancia que siempre les decimos de tener historiadores, porque nos cuentan el contexto, nos ayudan a entender qué ocurrió antes y cómo está incidiendo en el ahora. Cuéntanos un poco cómo se convirtió el petróleo en un elemento fundamental para entender al Venezuela que hoy existe. Bueno, mira, en principio hay que relacionarlo con dos procesos que son indispensables. El primero de ellos es uno que está inserto en un contexto global y es cómo las empresas privadas de principios del siglo XX se van dinamizando la industria petrolera, pero también van tejiendo una red comercial, económica alrededor del mundo, ¿sí? En donde evidentemente Estados Unidos tiene un papel fundamental. Entonces, desde un principio por ahí, ¿sí? Estados Unidos ya tiene una intervención sobre Venezuela, es decir, su intervención no es de ahorita, es y tiene ya por lo menos 90 años de historia.
El punto número 2, Venezuela, como en muchos casos de América Latina, también hay que observarlo en diferentes etapas de su historia petrolera. Porque si nosotros observamos la historia petrolera o de la industria del petróleo en Venezuela, vamos a averiguar, o lo que vamos a observar es de que tiene diferentes etapas, diferentes tipos de gobiernos, diferentes tipos de políticas económicas que le van a permitir ir configurando un tipo de Estado. Y entonces, si nos remitimos un poco a esa historia, vemos, por ejemplo, que en Venezuela está ligado enteramente a su historia del petróleo. El petróleo como uso, no industrializado, pero sí como su uso cotidiano, domesticado, empezando por tener atenciones incluso hasta dentales, para curación de balsas y cosas por el estilo. Le llamaban bitumen, brea, etc. Hace muchos años. Ya muchísimos años, estamos hablando en etapas prehispánicas, pero digamos como un primer intento de industrializarlo o por lo menos comercializarlo es desde finales del siglo XIX. O sea, en el mundo entero es bien sabido entre las élites, porque esto es de las élites, es decir, gente empresaria, gente que tiene dinero, gente que se envía cartas, correspondencia y que sabe cómo se mueve el mundo de los negocios, pues están haciendo intentos en todo el mundo por darle un uso comercial al petróleo. No tanto industrializado, al menos en algunos países de América Latina, sí ya en otros países como el caso de Estados Unidos, sobre todo en Texas, después en Ohio. Entonces, con toda esta historia que van acumulando, en los primeros años del siglo XX, sí va a haber un momento muy importante. Sobre todo con la creación de las leyes que van a permitir que se privaticen los recursos en Venezuela, con el fin de que pues se pueda industrializar. Entonces allí entra la figura de Juan Vicente Gómez. Juan Vicente Gómez en Venezuela es considerado, bueno, dentro de la historia, algunos, no todos, como la primera dictadura. Algo particular que tiene Venezuela es que a lo largo del siglo XX pues pasa por 3 procesos de dictaduras. Es decir, esta dictadura que consideran nueva, como el caso de Maduro, que bueno, ya no es presidente, así como también antes que él, el caso de Hugo Chávez, no son los primeros, simplemente son consecuencia de ciertos procesos políticos que van ocurriendo o transcurriendo alrededor de esa vida política de Venezuela. Bueno, volviendo al punto. Es Juan Vicente Gómez y el segundo personaje es Cipriano Castro. Estos 2 personajes son importantes porque van a permitir que a través de la ley se puedan privatizar los hidrocarburos, en este caso la explotación del subsuelo. En Venezuela, el primer estado que empieza a ser explotado, digamos, con grandes cantidades de petróleo, así como también con una fortaleza económica importante, es el estado de Zulia, ¿sí? Casi todos estos campos petroleros, como el caso de Mene Grande, son campos petroleros que justamente se van expandiendo gracias a esta industrialización. Y aquí hay un punto importante que hay que tomar en cuenta, es decir, las empresas privadas que operan en Inglaterra, que operan en Estados Unidos, en Holanda, hasta cierto punto en Francia, una menor cantidad en España, comienzan a expandirse o extenderse, mejor dicho, por todo el mundo, buscando de alguna manera explorar, ¿sí?, a través de sus conocimientos técnicos, tecnológicos y científicos, dónde pueden encontrarse petróleo para poder industrializarse. Y se encuentran con la coyuntura más adelante de lo que es la Primera Guerra Mundial, 1914-1918, en donde la demanda del combustible es cada vez mayor. Aquí es importante hacer una distinción, y es que con el paso del tiempo el uso industrializado del petróleo está muy ligado a las formas elementales del consumo de los productos que se derivan.
O sea, de qué tipo de combustibles, qué usos también industriales y también petroquímicos. Porque cuando pensamos en petróleo, pensamos exclusivamente en combustible, gasolina. No. Dentro del combustible también están los combustóleos, las turbocinas, etcétera. Pero también en el caso de los derivados industriales y petroquímicos, estamos hablando de plásticos, estamos hablando también de lubricantes, ¿sí me explico? Sí, es una industria muy diversificada. Y esto, digamos que dentro del plan de negocios, dentro del plan infraestructural, ya lo tenían diseñado las empresas. O sea, tenían una visión global del comercio y de la economía que importaba por ese momento. Entonces, para ese momento. Entonces, quienes diseñan todas las estrategias para extenderse son las empresas privadas. Ningún intento o ninguna de las empresas, o hay muy pocas documentadas, al menos en el caso del continente americano, particularmente Latinoamérica, de empresas locales, países como Venezuela, países como Ecuador, como México, que llegaron a tener ese éxito como tenían estas empresas. Llevaban por lo menos 40 años, nos llevaban 40 años de ventaja en estos procesos de comercialización de lo que representaba el petróleo. Entonces entran dos principales... O sea, invirtieron en Venezuela y claro se adelantaron. Sí. Por supuesto. Científica, tecnológicamente. Exacto, en el norte de Venezuela. Dos principales corporaciones, que es Royal Dutch, ¿sí? Y la Standard Oil. Royal Dutch, que opera en Holanda y en Inglaterra, y Standard Oil, que está operando desde Estados Unidos. Entonces, ya Estados Unidos, desde que prácticamente inicia la historia de la industria del petróleo en Venezuela, ya tiene una intervención comercial y económica enteramente. Y de alguna manera con estas políticas que implementa Juan Vicente Gómez, de alguna manera permiten que no solo se establezcan, sino que exploten el subsuelo y que con la producción y con los derivados comiencen a comercializar. Entonces, se tiende toda una red y que aprovechando la coyuntura de la Primera Guerra Mundial, al ser estas corporaciones las que predominantemente explotan el subsuelo, son las que tienen la preferencia para poder comercializar el petróleo. Efectivamente, no hay oposición, ni mucho menos, porque para empezar es un producto que al menos en los gobiernos locales o el régimen venezolano apenas está descubriendo cuál es su uso industrializado, es decir, no hay un conocimiento previo científico, técnico y tecnológico. Esto va con el paso del tiempo. No saben la riqueza que tienen en sus manos prácticamente. Vamos a ir a una pausa y regresamos para seguir platicando con Cándido Aguilar, historiador, quien nos está contando un poco cómo impacta todo este manejo del petróleo, quién está detrás de toda esta gran riqueza y no es precisamente, al menos no hasta el momento en el que nos está narrando, en sentido estricto el pueblo venezolano, ¿no? Pero además cómo fue moldeando todo este manejo de las empresas privadas europeas, en su mayoría estadounidenses, cómo se fue moldeando pues lo que al final terminó ocurriendo durante el siglo XX y una parte de este siglo XXI. Hacemos una pausa y regresamos. Bien, bueno, pues hemos repasado en este primer bloque cómo Venezuela, con esta enorme riqueza natural del petróleo, pero bueno, pues ellos prácticamente carentes de todo este conocimiento científico, técnico, pues fueron las empresas privadas provenientes de Estados Unidos y de algunos países de Europa quienes prácticamente tomaron el control de la explotación de el recurso natural. Cuéntanos un poco, estamos platicando con el historiador Cándido Aguilar, cuéntanos un poco de qué manera el control de este petróleo, que ya nos describiste un poco, no hay que olvidar el contexto, estamos en los años de lo que nos informaba la primera dictadura militar, Juan Vicente Gómez, que estuvo al frente del poder entre 1906 y 1932, y bueno, entonces, ¿de qué manera quien tiene el control del petróleo fue impactando en la vida política de Venezuela
y qué relación hubo entonces entre quien tenía el poder político, el poder económico, cómo se fueron moldeando las élites, la sociedad a principios o en la primera mitad del siglo XX. Bien, bueno, cuando termina la Primera Guerra Mundial, ya todas estas corporaciones ya tienen explorado el terreno del territorio venezolano. Entonces, ellos, a través de sus gestiones científicas, legales, técnico y tecnológicas, pues van, digámoslo así, ir dividiendo la producción, la distribución y el consumo del petróleo y los derivados. Es decir, van viendo qué se puede consumir internamente, qué se puede exportar y qué se puede tener como posible reserva, ¿sí? Reserva petrolera, que son, digámoslo así, las tres pasos fundamentales o tres, digamos, compartimentos, ¿no? Indispensables para entender las fases. Pero otra vez, ¿cuáles son? Más en consumo interno, consumo sí, interno, lo que consume el país, está la exportación y la otra es la reserva petrolera, que es donde vamos a llegar. Es el problema que se está viendo ahorita con la franja de Orinoco o del Orinoco. Entonces, lo que tenemos es que entre 1918 hasta 1975, que es cuando ya se nacionaliza el petróleo venezolano, estas corporaciones tienen un poder y control absoluto del uso de estos recursos. Hay algo muy importante que hay que comentar, y es que el hecho de tener acceso al subsuelo a través de los derechos de servidumbre, a través de la ley, a través de una legislación, también es tener acceso a otro tipo de recursos, ¿sí? Como la madera, como el agua, etc. Es el control absoluto de propiedades, de tierra. En manos de privados. Claro, porque para ese momento, evidentemente, digamos que la forma en cómo se extraía el petróleo era básicamente sobre tierra. Ya después vienen los procesos de plataforma, que son vía marítima y otros más, de los cuales retomaremos más adelante. Entonces, hasta ese momento la industria es privada. La primera compañía, digamos, formal que se empieza a extender con un campamento o campo petrolero en forma es la Caribbean Petroleum Corporation, ¿sí? Que pertenece a la Royal Dutch. Pero después van a llegar otros 3 grandes corporativos estadounidenses que van a empezar a tomar el control. Una es ExxonMobil, ¿sí? Chevron y ConocoPhillips. Son 3 grandes corporaciones que van a intervenir, obviamente con manos privadas, para adueñarse de espacios legalmente, y me refiero legalmente porque los gobiernos lo están permitiendo. Hay algo fundamental. Para este tiempo, hasta la década de los 70s, la principal función del Estado era una regulación fiscal. Es decir, estamos hablando que la intención era recaudar impuestos, recaudar financieramente ese dinero que le permitiera consolidar un Estado, ¿sí? Es decir, no están pensando en quitarle o expropiarle los bienes a estas grandes corporaciones, o bien llamado también trust, porque realmente no tienen ese conocimiento de cómo funciona. Tienen un conocimiento cuasi científico, cuasi técnico, pero no saben en el fondo cómo se maneja una empresa en esas dimensiones, porque son dimensiones enormes. O sea, no estamos hablando de cualquier cosa. Literal, y a veces cuesta decirlo, pero son ellos los que van a enseñar cómo tiene que industrializarse el petróleo. O sea, estos grandes corporativos extranjeros. Sí. Y Venezuela pasa de ser una sociedad enteramente agricultora a ser una sociedad enteramente petrolizada, ¿sí? En la segunda dictadura de 1952 a 1958, hay una fuga de intelectuales, hay una fuga de ciertos personajes que también impiden hasta cierto punto de vista un avance científico en Venezuela.
hasta después de 1958 es cuando regresan y van a tomar partida en la nacionalización del petróleo de 1975 con el gobierno de Carlos Andrés Pérez. Carlos Andrés Pérez es una figura fundamental porque es el que permite, es el que da las bases para que se nacionalice el petróleo y que entre en vigor con la ley orgánica el 1 de enero de 1976. Entonces, a partir del 1 de enero de 1976, Venezuela tiene su primera nacionalización. Pero hay algo bien curioso. La primera nacionalización o la primera fase de nacionalización, que es de 1975 a 1999, cuando llega al poder Hugo Chávez, es una nacionalización con una empresa de carácter mixto. ¿Qué quiero decir con esto? Que las corporaciones extranjeras petroleras siguen teniendo el poder, el control de los activos, ¿sí? Es decir, me refiero a maquinaria, a tecnología, a comercialización, etcétera, pero bajo regulación de una empresa paraestatal. Y la primera empresa paraestatal, obviamente, y única que se funda en Venezuela es PDVSA, que es Petróleos de Venezuela S.A. Entonces, es una empresa, digamos, pública paraestatal, pero funciona al ritmo de la producción que maneja las principales corporaciones. Pero para entonces Estados Unidos ya tiene un poder notable y una influencia muy fuerte sobre Venezuela. Y aquí hay algo bien curioso. Es lógico pensar que la intervención de empresas extranjeras que están pensando en extender el comercio, extender el business, vámoslo así, es obvio que van a ver hasta lo más posible producir a mayores cantidades, porque lo que buscan es obviamente tener un mayor consumo. Entonces, si uno analiza las cifras, ¿sí?, vamos a ver que empieza de 30,000 barriles de petróleo diarios explotados hasta 1950, después vamos a ver que pasa a 800,000 barriles de petróleo y llegando hasta más o menos 1999, casi el 2000, ya estamos hablando de 3 millones de barriles de petróleo diario, porque es una producción privatizada que busca la extensión hacia el mundo, ¿sí? No hay una total regulación sobre territorio, más que lo que indica una constitución o lo que indica una ley, y esta casi siempre es de recaudación fiscal, ¿sí? Todavía entre 1975 y 1999, esa seguía siendo la intención del gobierno venezolano, una recaudación fiscal, más que apropiarse o controlar, ellos administrar toda esta riqueza petrolera. Sí tienen una administración ya, porque ya existe PDVSA. Sí tiene una administración, pero no es una administración total. Sí, porque siguen ahí mandando y dictando los grandes corporativos. Que no es lo mismo que ocurre, por ejemplo, con Pemex. No, claro, acá ya era 100% del Estado. De hecho, ahí empieza desde el 38, pero la nacionalización petrolera en México es muy radical. En Venezuela termina siendo mixta. Si bien es cierto que en México, por ejemplo, sigue habiendo una inversión privada, no se acaba. Eso es mentira de que se nacionaliza el petróleo y ya todo es público y que el petróleo es para los mexicanos. Eso no es cierto, el petróleo es del Estado y lo controlan fiscalmente los gobiernos y productivamente. Pero bueno, regresando al caso de Venezuela, es una forma mixta, es decir, la influencia de Estados Unidos sigue estando presente. Ahí le vamos a dejar una pausa porque tenemos que hacer un corte. Regresamos para seguir platicando sobre este tema del petróleo, Venezuela y las implicaciones que tienen no solo a nivel Latinoamérica, sino a nivel global. Una pausa y volvemos. ¿Quieres transformar la manera como se entiende a la sociedad? El Colegio de San Luis te invita a formar parte del Doctorado en Ciencias Sociales, un programa de tiempo completo diseñado para quienes buscan investigar a fondo los problemas sociales más urgentes. Este doctorado ofrece 3 áreas de formación: teoría, metodología y especialización, además de seminarios, trabajo de campo y estancias de investigación en instituciones nacionales e internacionales.
El programa cuenta con 6 líneas de investigación que van desde actores sociales y políticas públicas, desigualdades y violencias, estudios del territorio, problemas políticos contemporáneos, hasta temas de agua, comunidades y medio ambiente. El doctorado pertenece al Sistema Nacional de Posgrados, por lo que podrás postularte para la beca de la Secretaría de Ciencia. Tienes hasta el 8 de mayo del 2026 para enviar la documentación correspondiente. Para mayores informes puedes enviar un correo a c.doctorado@colsan.edu.mx. Si te interesa profundizar en debates, crear conocimiento nuevo y aportar soluciones a los desafíos actuales, esta convocatoria es para ti. Consulta los requisitos, plazos y detalles en nuestra página web www.colsan.edu.mx en la sección Convocatorias. Haz de la investigación tu camino. Súmate al doctorado en Ciencias Sociales del Colsan. Bien, seguimos platicando con Cándido Aguilar y nos está contando todo este asunto del petróleo y Venezuela. A ver, nos quedamos entonces en que entre 1975 y 1999 hay una especie de expropiación mixta del petróleo, es decir, sí el Estado venezolano, pero con participación de estos grandes corporativos privados. ¿Qué siguió después o qué ocurre después para entender un poco qué ha pasado con la industria petrolera en Venezuela en las últimas décadas? Ok. Pasan dos cosas fundamentales, y esto es, digamos, antes de llegar al chavismo, antes de llegar con Hugo Chávez en 1999, y es que hay dos procesos importantes. Uno es la incorporación de Venezuela a la OPEP, ¿sí? La Organización de Países Exportadores de Petróleo, que pues empieza sus funciones en 1960 cuando se crea, ya con un reconocimiento internacional en 1962, y esto le permite a Venezuela entrar en contacto con otros países de Medio Oriente, de la península arábiga, por supuesto con la ex Unión Soviética, y posteriormente con países socialistas, como es el caso de Cuba, que en el año más o menos del 2000, realiza un convenio en donde le va a mandar petróleo a cambio de conocimiento, ¿sí? Sobre todo en las áreas de salud y educación por órdenes de Hugo Chávez. Okay. Eso por un lado. Y otro es el descubrimiento de la franja de Orinoco, que ya se había explorado desde la década de los 40, pero fue dictaminada como tal, como una reserva importante a nivel mundial. Hoy en día, una de las más importantes del mundo. ¿Sí? Hay que aclarar que las reservas es un bien que no ha sido todavía explotado, pero que tiene un yacimiento, una estructura petrolífera comprobada, ¿sí? Hay que tomar en cuenta que para que un pozo sea rentable tiene que arrojar cierta cantidad de barriles de petróleo por día de manera continua, porque si no es así, se tiene que taponar, es inactivo. Y eso va jugando un poquito con los niveles de producción. Entonces, después de la nacionalización, comienza de alguna manera a tener una asociación Estados Unidos-Venezuela. Sí, hay un trabajo conjunto. Sí, Venezuela también está exportando hacia otros países, pero finalmente Estados Unidos tiene un control
de alguna manera, de lo que se está produciendo. Sobre todo porque Estados Unidos se convierte energéticamente en un alto consumidor de petróleo. ¿Sí? Todo este enorme país debe de ser, digámoslo así, activado con una gran fuente de energía proveniente, por supuesto, de la industria del petróleo. Sin embargo, cuando llega el régimen chavista, esto va a cambiar. O sea, llega el régimen de Hugo Chávez en 1999, llega hasta el 2013 porque él fallece, y le tocan 3 gobiernos muy complicados de Estados Unidos. Le toca el de Bill Clinton, el de George Bush y el de Barack Obama, siendo el de George Bush el mayormente complicado, porque es a George Bush a quien le toca entablar, digámoslo así, una demanda por los bienes activos o los activos que expropia el gobierno chavista. ¿Qué es esto? Bueno, en el contexto del gobierno de Hugo Chávez, hay que recordar que él implementó un programa social que se llamaba Las Misiones, que trataba de retribuir al pueblo venezolano. Pero en la parte energética, que es, digámoslo así, el gran plus económico de Venezuela, él busca ya tener una nacionalización absoluta de los bienes petroleros venezolanos. ¿Qué es esto? Que ya no funcione como algo mixto, sino que sea enteramente público. Es decir, PDVSA tenga el control de todos los activos que se maneja en la industria petrolera. ¿Quién va a ser el mayormente afectado? Evidentemente Estados Unidos, ¿sí? Sobre todo 2 corporaciones que son las que en el 2007 van a iniciar un proceso de demanda cuyo árbitro internacional les va a beneficiar con una multa. Y es que ExxonMobil, ¿sí? Así como también ConocoPhillips, que tiene sus inicios con Phillips Petroleum, y que tienen actividad, la historia los remonta hasta desde finales del siglo XIX en los estados de Texas y Ohio. Es decir, estamos hablando que ya tienen una historia de negocios, comercial y demás. Están buscando tener todavía el control que dice Hugo Chávez ya no lo van a tener. ¿Por qué? Porque no vamos a permitir que se metan a la reserva que tenemos en Venezuela. Porque si se agotan la reserva que tenemos en Venezuela, entonces nuestra economía se va a agotar y vamos a tener una maldición de la abundancia. Hasta cierto punto tenía razón, ¿sí? Hay que pensar que esto no es de malos y buenos, o sea, no es maniqueísmo esto. Hay que pensar que son intereses. O sea, las empresas privadas están buscando generar más business, más extensión y demás, pero Hugo Chávez está tratando de limitarlo. ¿Qué ocurre? Si uno revisa los números, de haber llegado a 3 millones de barriles producidos por día, ¿sí? Comienza a bajar otra vez hasta 800,000. Y entonces dicen, es que Venezuela está presentando un pobre crecimiento. Sí, pero no están viendo por qué. Lo que está cuidando es la reserva. Porque si se agota la reserva, se acaba la economía energética de Venezuela. Entonces, el primer gran golpe que se intenta dar es desde los líderes petroleros y los trabajadores que se organizan en el 2002 con la primera huelga, ¿sí? Entonces, Hugo Chávez lo que hace es los quita y él pone directamente a su grupo de poder para que empiece a caminar el país en ese sentido. O sea, no estaba tan mal planeado, porque en realidad lo que está cuidando es que se mantenga esta reserva para cuidar la economía con base en petróleo que tenía Venezuela. Sí, porque de alguna manera hay que verlo de esta forma. Él tenía que conservar la reserva por una razón. Ya había experiencias históricas de que con esta producción o sobreproducción, finalmente se agotan las estructuras petrolíferas, como fue el caso de México. En México se agota la estructura, una de las más grandes estructuras petrolíferas que hubo en su momento, que fue de los primeros años del siglo XX, que fue el caso de la Faja de Oro. Era una estructura enorme que estaba en la Huasteca veracruzana. Esa se agotó. Y en el caso de Hugo Chávez, lo que no quería es que se repitiera ese fenómeno que había ocurrido en Venezuela, porque Venezuela ya se había explorado y se había explotado. El caso de Zulia ya se había extendido a Maracaibo, incluso había llegado hasta Curazao, ¿sí? Pero hay que imaginarnos que ahora
las corporaciones querían extenderse hacia el sur, a la franja de Orinoco. Entonces prácticamente todo el país iba a estar petrolizado, pero eso iba a significar un peligro para una economía energética. Entonces pasa de ser una industria mixta a ser una industria enteramente pública. Esto obviamente va a llevar a enormes problemas. George Bush, hijo, no, digámoslo así, lleva una línea política no tan apegada al renglón de lo que hizo su padre con Tormenta del Desierto y su involucramiento en los intereses petroleros de Medio Oriente, pero de alguna manera tiene que recapitular el hecho de el poder que posiblemente podría perder Estados Unidos. ¿Por qué? Porque Venezuela, con Chávez, aparte de cuidar la reserva, ya estaba mirando hacia otros lados. En el 2000 miró hacia Cuba, ¿no? Es más o menos el mismo año en que México también empieza a formalizar convenios para mandarle petróleo, porque se piensa que México que es nuevo, no, o sea, ni es nuevo la intervención de Estados Unidos, ni es nuevo que México esté mandando petróleo a Cuba, ¿sí? Es más o menos por el mismo año. Entonces obviamente que salen una serie de críticas sobre el gobierno de Chávez, sobre todo los de derecha y las familias petroleras que tenían, digámoslo así, los grandes beneficios de esta economía mixta, ¿sí? Al decir que antes había dictaduras capitalistas y eran mucho mejores que las dictaduras socialistas y demás. Obviamente que Estados Unidos está tratando de retomar el poder porque lo comienza a perder de manera considerable después del 2007. Esa es la fecha crucial. Es por eso que Trump, antes de iniciar la operación de resolución absoluta, comienza a decir, es que fue un robo, ¿sí? Obviamente uno puede criticar y decir, no, ¿cómo es posible? En cierta medida podría serlo si pensamos que legalmente las empresas ya les habían otorgado las concesiones y los permisos para que siguieran explotando durante otros 40 años. Y que de repente llegue el gobierno y te diga, yo te expropio los activos, es decir, tu maquinaria, todo, absolutamente, eso implica un movimiento muy abrupto, ¿sí? Obviamente se rompen relaciones diplomáticas, la geopolítica, el proceso geopolítico se mueve hacia otra dirección y Venezuela mantiene una estabilidad social, ¿sí? Porque de alguna manera la mantiene. Muchos pudieran pensar que a mayor producción petrolera son mayores los beneficios sociales. No, eran mayores los beneficios de estas familias petroleras y eran mayores los beneficios hacia justamente las corporaciones. Pero el hecho de que se tome el control absoluto del Estado sobre los bienes, sobre los activos del petróleo, para retribuir a la sociedad, de alguna manera ya había representado una ventaja. Vamos a ir a una pausa y regresamos para cerrar el programa de hoy y tiene que ver con qué pasó a partir de esta detención del 3 de enero con Nicolás Maduro y los impactos en torno a toda esta industria global del petróleo. Continuamos. ¿Quieres entender cómo se toman las decisiones que cambian al país? La Maestría en Asuntos Políticos y Políticas Públicas del Colegio de San Luis te ofrece una formación sólida para analizar, investigar y proponer soluciones a los problemas políticos y sociales de México y del mundo. Durante 2 años podrás adquirir herramientas teóricas y metodológicas para comprender el funcionamiento de las instituciones, el papel de los actores políticos y el diseño de políticas públicas, además de participar en proyectos de investigación, estancias académicas y experiencias de intervención en organizaciones reales. El programa pertenece al Sistema Nacional de Posgrados, por lo que podrás postularte para estudiar con la beca de la Secretaría de Ciencia. Tienes hasta el 29 de abril de 2026 para enviar la documentación correspondiente. Para mayores informes puedes enviar un correo a c.pepi@colsan.edu.mx. Si eres una persona crítica con interés en la política, el gobierno y la transformación social, esta maestría es para ti. Consulta la convocatoria completa en www.colsan.edu.mx y forma parte de una nueva generación de analistas capaces de entender y mejorar la realidad pública. Este año, el Colegio de San Luis tiene abiertas las convocatorias de Maestría en Literatura Hispanoamericana, Maestría en Asuntos Políticos y Políticas Públicas, Doctorado en Ciencias Sociales,
y doctorado en estudios antropológicos. Aún estás a tiempo. Recuerda que puedes estudiar con beca de la Secretaría de Ciencia en los posgrados. Consulta todos los requisitos y la convocatoria completa en www.colsan.edu.mx o en nuestras redes sociales. Sé parte de la comunidad estudiantil de uno de los centros de investigación con más impacto en el centro del país. Bueno, pues nos quedamos en que en este 2007, con Chávez al poder en Venezuela, prácticamente ahora sí se trata de una expropiación total, saca de lleno a los grandes corporativos privados, particularmente estadounidenses. En 2013 muere este dictador venezolano, Chávez, y deja en su lugar pues, a quienes consideraban muchos en ese momento a su heredero político, más por el carisma que por la inteligencia o la habilidad que le reconocen a Nicolás Maduro. ¿Qué hizo Maduro para que el 3 de enero de 2026 llegue a Estados Unidos y se lo lleve encarcelado? Y bueno, pues ¿qué puede pasar o qué impactos seguirá teniendo esta decisión? ¿Qué hizo y qué puede seguir ocurriendo en torno a este caso de la detención de Nicolás Maduro? Ok, lo que ocurre con el gobierno de Nicolás Maduro, que es capturado en su propio territorio, junto con su esposa, Cilia Flores, con esta operación que pone en marcha Donald Trump, que es el caso de Operación de Resolución Absoluta, es consecuencia de lo que ocurre en el 2007. ¿Por qué? Primera, porque Estados Unidos pierde el control absoluto a través de sus corporaciones de la explotación petrolera. ¿Sí? Esa es una. Y segunda es de que ya deja de ser el principal consumidor de petróleo por estas mismas circunstancias, pasando a ser otros los principales beneficiados con las exportaciones que empieza a tener Venezuela, como el caso de China. ¿Sí? Es decir, Venezuela negocia y mira hacia otro lado para exportar ese petróleo sin dejar de lado esta política de proteger la reserva petrolera. Entonces, Donald Trump, que menciona este hecho del 2007 como un robo, comienza a ser el principal pretexto, aunado a esta ruptura diplomática que tiene el gobierno venezolano con Estados Unidos. ¿Sí? Para que esto retorne, ¿sí? o tenga nuevamente el cauce que tenía hasta el 2007, Trump pone en marcha esta intervención militar. Sí, principalmente porque también quiere tener los beneficios que implica explotar la reserva de la Franja del Orinoco. Sí, ese es el punto clave. Claro, es el objetivo, es una de las reservas más grandes del mundo. ¿Sí? Hay quienes de repente se han aventurado, sobre todo periodistas, a decir que la era del petróleo ya se agotó y ya se acabó y demás. Lo cierto es que no, las investigaciones científicas, sobre todo geológicas, nos indican que, y económicas también, nos indican que por lo menos les queda 47 años. Se va a acabar, o sea, es insostenible, es un recurso no renovable, pero todavía le queda. Y la prueba de ello es este intervencionismo. Esta disputa que está en marcha. Que insisto, no es nuevo. O sea, hay una historia compartida de Estados Unidos con Venezuela que lleva por lo menos 80 años. Yo decía intervención militar, me refería un poco pensando en la que hubo en Panamá en 1989, una intervención militar de ese tipo en América Latina. Pero efectivamente, la intervención de Estados Unidos en la economía, particularmente en asuntos de petróleo, ha sido permanente, podríamos decir. Por supuesto. No solo en Venezuela, podríamos decir en muchos otros países. Pues son ellos, son estas empresas privadas quienes inician estos fueron procesos. Los pioneros en la explotación y uso petrolero. Y pues esta frase de George Washington de pues lo importante no es tener el poder, sino siempre tenerlo, es fundamental, porque pues, obviamente geopolíticamente hablando se empiezan a mover estos intereses. En fin, entonces la idea ahorita es la explotación de esa reserva.
Mucho se habla de que Estados Unidos quiere el control absoluto y demás. No es así tan fácil, porque ya existe PDVSA, ya existen instituciones que respaldan al Estado. Y existe también una constitución que le permite al Estado venezolano tener soberanía y autonomía. Entonces, decir que, por ejemplo, Estados Unidos ya se va a llevar todo el petróleo y va a confiscar, eso no puede pasar, ¿sí? No en esas dimensiones que pensamos. Lo que sí va a pasar es que va a empezar a tener una intervención directa sobre esa reserva. Entonces, al tener esa intervención sobre esa reserva, ellos van a regular, ¿sí?, comercialmente hacia dónde se tiene que dirigir ese petróleo. Ellos van a tener una intervención tecnológica, técnica, productiva, económica sobre los bienes de esa reserva para sobreexplotarla. Es una de las mejores reservas del mundo. Se habla, por ejemplo, que representa el 20% del total de reservas. Es impresionante. Es casi todo el sur de Venezuela. Entonces, esa es la primera. La segunda es que si exploran la franja del Orinoco, se meten al sur, se meten a toda Sudamérica. ¿Me explico? Es por eso que hay una constante intervención de Donald Trump para que las derechas sudamericanas tengan una relación diplomática muy estrecha con Estados Unidos. Entonces, si ellos se llegan a meter a la franja del Orinoco, que así va a ser, no lo dudo, ya quitaron a Maduro, y ahorita está Delcy Rodríguez, que pues va a entrar como principal negociadora. No creo que pueda hacer mucho, por mucho que pueda o quiera hacer, es internarse en nuevos yacimientos. ¿Sí? ¿Quiénes son los vecinos de la franja del Orinoco, además de Venezuela? No, pues es internarse prácticamente a todo lo que es Colombia, irse a lo que es la parte de Ecuador, irse incluso más al sur. También hay reservas en Argentina, hay reservas. Difícilmente se podrán meter en Brasil, pero Argentina, por ejemplo, Milei tiene una afección política muy particular con Donald Trump. Sí, ¿no? Y entonces ese va a ser el asunto, es retomar lo que ellos ya de alguna manera habían dejado ya, al menos en el papel. ¿Sí? Son reservas ya probadas, o sea, no estamos hablando de que esto apenas lo están descubriendo, no están descubriendo el hilo negro. O sea, ya geólogos desde los 40 ya habían dicho, aquí hay petróleo y esta estructura petrolífera abarca tantos kilómetros, puede mantener tanto, nos puede alcanzar para tanto, ¿sí me explico? Entonces no tiene que ver mucho con que querían el gobierno de Estados Unidos intervenir por una cuestión democrática y una lucha por el poder político, porque pues más allá de eso lo que les interesa es, precisamente por eso se quedó Delcy Rodríguez, mano derecha de Nicolás Maduro. Claro, no podía haber sido otra persona. O sea, si dejan a otra persona radical, extremista, fuera de izquierda, fuera de derecha, iba a entrar nuevamente en conflicto Venezuela, ¿sí? Entonces lo que tenía que hacer es, de una manera minuciosa y de una manera, hasta cierto punto de vista, delicada, ¿sí?, tenía que dejar a alguien en el poder que conociera las principales redes, las principales alianzas, cómo se manejaba. Delcy es una persona muy capacitada, legal y políticamente, y sabe cómo se maneja esto. Es más, tiene identificados quiénes son los principales líderes, quiénes son las principales familias, etc. Entonces, es prácticamente una negociación. Ahora, si hablamos de democracia, obviamente que pues Venezuela va a tener que entrar nuevamente en una etapa democrática. Le conviene de esa manera. Incluso Estados Unidos no puede llegar nada más a meter a alguien para que imponga otra dictadura o alguien muy extremista o de extrema derecha y demás. No, tiene que someterse nuevamente a un proceso democrático. Eso va a ocurrir, pero sí, la intención era retomar el poder. El control del petróleo. Y meterse a las reservas, por supuesto, porque entonces te metes a las reservas, nuevamente activas económicamente el sendero que ya tenías. Estas reservas del Orinoco, ¿a dónde se comparan con Medio Oriente? ¿Con qué país? ¿Con qué grupo? Ajá. ¿Son tan poderosas como los Emiratos Árabes? Claro, es a ese nivel.
de los países de los Emiratos Árabes, de la península arábiga. ¿Esto implica una reconfiguración de otros países en materia de petróleo, de economía basada en petróleo? Por supuesto. Ya no se le va a mandar tanto a China y eso le va a disminuir cierto poder en algún momento. ¿Qué va a pasar con México? ¿Qué implicaciones tiene en menos de 2 minutos que nos quedan? Ok, en principio, muchas veces pensamos que esto tiene que ver con procesos socialistas, capitalistas y comunistas. No tiene nada que ver. Simplemente son formas de gobierno que operan en un territorio en específico. Eso tiene que ver con una economía global. O sea, yo no creo, al menos, que deje de venderle petróleo a China. Lo que sí va a hacer es que va a vender más petróleo a más países que lo soliciten y que estén en capacidad de poderlo comprar. Si esto ocurre, evidentemente las rutas comerciales se abren, desde Venezuela, por supuesto, y también los nuevos acuerdos internacionales. ¿Dónde queda México? ¿Dónde queda México? Obviamente que México pues, está en una posición importante. México tiene un principio de no intervención. Entonces eso es muy... ¿Pero México y su petróleo? Va a seguir consumiendo y va a seguir manteniendo relaciones. Todos los países compran petróleo, ¿sí? Aunque tengan su reserva, aunque estén produciendo, porque son petróleos de diferentes viscosidades y de diferente calidad. El petróleo de Venezuela, por ejemplo, es un petróleo muy pesado, muy denso. Entonces le permite generar ciertos derivados y producir a mayor cantidad o derivar a mayor cantidad combustibles, sobre todo combustibles y lubricantes. Sí, el tipo de petróleo, por ejemplo, Olmeca en México es menos viscoso y sirve sí para ciertas cantidades de gasolinas, ¿sí? Hay diferentes tipos de gasolinas, incluso para ciertos tipos de plásticos. Pero entonces va a seguir el intercambio, le va a beneficiar al mundo en el sentido de crecimiento en la producción. Vamos a ver más producto de Venezuela, pero esto no quiere decir que va a beneficiar a su país. ¿Y quién sabe si nos beneficia a la larga? Porque el que te cabes esa reserva... La no dosificación, la no planeación de la dosificación en la producción petrolera puede tener una vida muy corta, puede llevar una vida muy corta en la economización energética del petróleo. Bueno, pues yo creo que te vamos a tener que invitar para que nos expliques ahora qué ha ocurrido históricamente con el petróleo en México. Así como le entendimos de didáctico a este asunto de Venezuela, yo creo que después nos acompañas. ¿Te parece? No, será un placer. Bueno, pues hemos terminado el programa de hoy. Gracias porque nos han acompañado. Recuerden que lo estrenamos hoy a través de 9TV y ya mañana está disponible en el canal de YouTube del Colegio de San Luis. Gracias al doctor Cándido Aguilar. Muchas gracias y estamos más que atentos para cuando haya que hablar de México también. Muy bien. Bueno, pues gracias, pásela bien. Nos escuchamos y nos vemos en la próxima ocasión.